Bienvenidos a este viaje místico por las leyendas de Groenlandia, un recorrido por relatos ancestrales que emergen de la inmensidad helada del Ártico. En este video exploraremos historias que, entre el hielo y el mar, nos invitan a descubrir la conexión íntima entre la naturaleza y el espíritu humano. Cada mito, desde diosas poderosas hasta espíritus enigmáticos, revela la poesía y la fuerza que han marcado la identidad de estas tierras extremas. Empecemos. Sedna, la diosa del mar. En la vastedad del Ártico, donde el hielo se extiende hasta perderse en el horizonte y el mar revela un misterio insondable, se narra la historia de Sedna, la diosa del mar, una figura cuyo destino se entrelaza con la esencia misma de la existencia en estas tierras extremas. La leyenda cuenta que, en tiempos remotos, Sedna fue una joven de belleza singular, dotada de una sensibilidad tan aguda que parecía captar el susurro de las olas y el murmullo del viento. Desde sus primeros años, la conexión con el océano era evidente, y su alma se fundía en una comunión íntima con un entorno tan implacable como generoso. Sedna creció en una comunidad costera, en la que el mar era el proveedor, el refugio, y a la vez el guardián de secretos ancestrales. Cada amanecer y cada crepúsculo se vivían como un ritual de renovación, y la joven se deleitaba en la contemplación de las aguas que con su vaivén constante parecían contar historias de tiempos olvidados. La naturaleza, en su inmensidad, ofrecía a Sedna no solo belleza, sino también lecciones de resiliencia y transformación. En cada ola, en cada corriente fría, se esbozaba la promesa de que incluso en medio del rigor del invierno, la vida se abría paso de formas insospechadas. El destino, sin embargo, tenía preparado un camino lleno de pruebas y desafíos. Durante una travesía en un pequeño bote, en compañía de su padre, una tormenta se desató de manera inesperada, oscureciendo el cielo y transformando el mar en una fuerza desbordante de furia y caos. Las olas se alzaban como colosos de agua y hielo, y el estruendo del viento llenaba el ambiente de una tensión casi palpable. En ese momento de desesperación, el padre de Sedna se vio confrontado con una decisión estremecedora, un acto doloroso que marcaría para siempre la vida de ambos. Ante la inminente amenaza del mar embravecido y con el corazón encogido por el peso de la incertidumbre, el padre, consumido por la necesidad de salvar a la tripulación, tomó la drástica determinación de arrojar a Sedna a las profundidades, con la esperanza de apaciguar la furia del océano. Fue en ese instante, mientras la joven caía en el abismo helado, que se produjo la metamorfosis definitiva. Lejos de sucumbir al frío y al olvido, Sedna encontró en el inmenso y oscuro fondo marino un renacer extraordinario, transformándose en la protectora y soberana de las aguas. El sacrificio, marcado por el dolor y la pérdida, se convirtió en el origen de su divinidad y el mar, testigo mudo y eterno, la abrazó con la calidez de una nueva existencia. Una vez instaurada su transformación, Sedna emergió como una deidad con el poder de regular las mareas, de convocar a las criaturas que habitaban en las profundidades y de impartir un equilibrio sagrado entre el caos y la calma. Su figura, esculpida en la penumbra del océano, era a la vez sublime y enigmática, irradiando una fuerza serena que invitaba a la reflexión y al asombro. Los habitantes de la región, al percibir la presencia de la diosa en el rumor de las olas y en el susurro del viento, comenzaron a rendirle culto, reconociendo en ella el símbolo de la dualidad entre la fragilidad del ser humano y la inquebrantable fuerza de la naturaleza. La narrativa de Sedna se despliega en episodios cargados de simbolismo. Se cuenta que en noches de luna llena, cuando el mar se cubre de destellos plateados y la brisa parece llevar consigo ecos de un tiempo ancestral, la diosa se manifiesta en un resplandor que trasciende lo terrenal. En esos momentos, la superficie del agua se transforma en un espejo que refleja la esencia de la vida, y el espíritu de Sedna se hace presente, guiando a quienes se encuentran en la penumbra de la incertidumbre. Su voz, tan suave como el murmullo de las corrientes, acompaña el ir y venir de las mareas, y su mirada profunda y serena revela la historia de un sacrificio que dio origen a la armonía entre el hombre y la naturaleza. A lo largo de los años, el relato de la diosa del mar ha servido como un faro de esperanza y resiliencia. La imagen de Sedna se ha convertido en un recordatorio perpetuo de que incluso en los momentos de mayor adversidad existe la posibilidad de transformar el dolor en una fuerza regeneradora. En un entorno tan duro como el Ártico, donde el invierno parece eterno y cada jornada está marcada por desafíos inimaginables, la diosa del mar encarna la capacidad de renacer a partir del sufrimiento, de convertir la tragedia en una lección de equilibrio y sabiduría. El sacrificio que la llevó a ser quien es hoy se interpreta como una ofrenda a la vida, una forma de demostrar que en el crisol de la existencia, cada final es también el preludio de un nuevo comienzo. La influencia de Sedna se extiende a lo largo y ancho de la región.
Pescadores y navegantes elevan plegarias a su nombre, solicitando su benevolencia y protección en momentos de incertidumbre, y en cada puerto se murmura que su favor se manifiesta en la generosidad del océano. El ciclo de las mareas, tan predecible como enigmático, es visto como la huella indeleble de la diosa, y su presencia se siente en cada cambio de estación, en cada brisa que recorre la costa helada. La conexión entre el hombre y el mar se refuerza con cada invocación, recordando que la supervivencia en un entorno tan hostil depende de la armonía y el respeto hacia la naturaleza. Además, la leyenda de Sedna invita a una reflexión más profunda sobre la interconexión de todos los elementos del universo. El mar, con su inmensidad y su capacidad para albergar la vida, es el reflejo de un ciclo eterno de muerte y renacimiento, y la diosa que lo rige se erige como símbolo de esa verdad inmutable. Cada gota de agua, cada destello en la superficie del océano, lleva consigo la impronta de un sacrificio que transformó el dolor en fuerza, y en esa simbiosis se esconde la esencia de la existencia misma. Kalupalik. En las gélidas y solitarias costas del Ártico, donde la inmensidad del hielo y el rugir del mar se confabulan en una sinfonía ancestral, circula la leyenda del Kalupalik, una criatura enigmática que despierta tanto temor como asombro en quienes habitan estos parajes extremos. Su figura, descrita con detalles que parecen fluir entre la realidad y el mito, ha sido transmitida de generación en generación, no como un cuento de terror gratuito, sino como una advertencia vital para quienes desafían las reglas tácitas del equilibrio natural. Se dice que el Kalupalik aparece en las noches en que la luna se oculta tras densas nubes y la oscuridad se apodera de la costa. Su semblante, difuso y casi fantasmal, se recorta entre la bruma que se levanta del océano, una silueta de piel grisácea y extremidades alargadas que parecen adaptadas a moverse con sigilo entre las olas heladas. No es una bestia al acecho por mero capricho, sino una manifestación de la fuerza natural destinada a mantener el orden. Su presencia invita a respetar las normas que aseguran la convivencia en un entorno tan severo y a la vez sagrado. La tradición narra que el Kalupalik no es un ente de maldad arbitraria, sino el guardián de un equilibrio ancestral. En aquellos tiempos en que las comunidades dependían del mar para su subsistencia, se advertía a los más pequeños sobre la existencia de esta criatura. Se contaba que el Kalupalik se movía silenciosamente entre las rocas y la espuma del mar, esperando el momento en que un niño se alejase demasiado de la seguridad de su hogar. La leyenda, transmitida con un tono de respeto y cautela, pretende inculcar la importancia de obedecer las normas y de tener siempre presente el poder indómito de la naturaleza. Imaginemos por un instante una noche helada en la que un grupo de niños correteaba cerca de la orilla, ajenos al peligro que se escondía tras la penumbra. Según el relato, en el instante en que uno de ellos se adentró demasiado en la zona prohibida, la atmósfera se tornó densa y el murmullo del viento se intensificó. Fue entonces cuando, emergiendo de entre la bruma, apareció el Kalupalik. Con movimientos lentos pero decididos, su figura se deslizó a lo largo de la costa, como si buscara alcanzar al infante. El susto, combinado con el silencio sepulcral que siguió a su aparición, hizo que el niño comprendiera, sin necesidad de palabras, la gravedad de su desobediencia y la fuerza que la naturaleza reservaba para mantener su orden. La leyenda no se centra únicamente en el acto de intimidación, sino que encierra una enseñanza profunda sobre la responsabilidad y el respeto hacia el entorno. En un mundo donde las inclemencias del clima y la impredecible fuerza del océano son constantes, el Kalupalik representa el recordatorio de que cada acción tiene sus consecuencias. No se trata de una venganza maliciosa, sino de una manifestación de la sabiduría inherente al medio ambiente, que utiliza el mito para transmitir una lección indispensable. La seguridad y la armonía dependen de la atención a las normas que han sido forjadas por siglos de convivencia con un entorno tan implacable como bello. Los relatos varían en detalles, pero coinciden en que la figura del Kalupalik es ineludible para quienes han vivido en estrecha relación con el mar. Algunos testimonios, recogidos a lo largo del tiempo, relatan que en noches de tormenta, cuando el cielo se oscurece y la marea se levanta con fuerza, se pueden oír ecos de pasos arrastrándose sobre la arena mojada. No es raro que los pescadores, al regresar a sus hogares tras una dura jornada en alta mar, mencionen con voz temblorosa haber visto una sombra que parecía moverse de manera casi imperceptible a lo largo de la costa. Esa imagen se convierte en una advertencia silenciosa. La naturaleza con todas sus fuerzas exige respeto y atención a sus ritmos. El mito del Kalupalik ha trascendido el mero relato infantil y se ha convertido en parte esencial del imaginario cultural de las comunidades del Ártico.
En reuniones y relatos nocturnos, donde el fuego y el hielo se funden en una atmósfera cargada de misticismo, se utiliza su historia para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la prudencia. Más allá de su función de advertencia, la leyenda simboliza el poder transformador del respeto hacia los elementos, recordándonos que la convivencia con la naturaleza requiere una armonía constante, en la que cada miembro de la comunidad, ya sea humano o parte del entorno, desempeña un rol fundamental. A medida que la historia del Calupalic se ha difundido, también ha evolucionado en matices y formas de interpretación. Algunos la ven como un testigo silencioso de los cambios del clima, una figura que se reconfigura con las estaciones y que simboliza la fragilidad y la fortaleza simultáneas del Ártico. Otros, sin embargo, encuentran en su leyenda una metáfora de los desafíos cotidianos, el llamado a no desatender las señales del entorno y a actuar con previsión ante lo que en un primer momento puede parecer insignificante. En ambos casos, el Calupalic emerge como un elemento integrador, que une la experiencia individual con la sabiduría colectiva de aquellos que han aprendido a vivir en comunión con el mar y el hielo. Tupilac. En las gélidas extensiones del Ártico, donde el hielo y la nieve parecen escribir historias en cada amanecer, se oculta una leyenda cargada de misterio y poder, la leyenda del Tupilac. Este ser, creado a partir de la voluntad de quienes buscan justicia y venganza, encarna la fusión de la magia ancestral con la implacable fuerza de la naturaleza. Su existencia surge de rituales secretos en los que la destreza y el conocimiento chamánico se unen para dar vida a una criatura capaz de imponer el equilibrio en un mundo donde lo humano y lo salvaje se entrelazan de manera inextricable. Hace mucho tiempo, en una época en la que las fronteras entre lo visible y lo invisible parecían desvanecerse, los chamanes descubrieron la posibilidad de materializar sus intenciones a través de la conjuración de seres singulares. Utilizando elementos extraídos del entorno, huesos de animales, pieles curtidas y partes de la misma tierra, mezclaban estos componentes en ritos llenos de simbolismo, invocando fuerzas que yacían más allá de lo ordinario. De este crisol de rituales nació el Tupilac, una entidad creada no solo para castigar injusticias o para proteger a la comunidad, sino también como manifestación de la compleja relación entre la voluntad humana y los misterios del Ártico. Su figura, a la vez temida y respetada, representaba la capacidad del hombre para desafiar el orden natural y al mismo tiempo para someterse a él cuando las fuerzas del universo lo reclamaban. El Tupilac se presentaba como un ser ambiguo, en el que convergían luces y sombras. Sus rasgos, esculpidos con meticulosidad en cada ritual, reflejaban tanto la belleza cruda de la naturaleza como su implacable rigor. Con ojos que parecían penetrar el alma y una presencia que llenaba el silencio de la noche polar, la criatura se erigía como un recordatorio de que cada acción conlleva consecuencias y que el equilibrio se mantiene gracias a la intervención de fuerzas que trascienden la comprensión humana. Su aspecto, a veces grotesco y en otras ocasiones sorprendentemente etéreo, era testimonio del esfuerzo por plasmar en lo tangible aquello que por naturaleza pertenece al reino de lo inefable. En la narrativa del Tupilac se entrelazan episodios de retribución y justicia, donde la creación de la criatura se convierte en la respuesta a la agresión o al desequilibrio instaurado por actos que amenazaban la armonía de la comunidad. Imaginemos un escenario en el que, tras una afrenta que alteraba la paz de la aldea, un chamán, movido por la convicción de restablecer el orden, decide recurrir a la antigua sabiduría para confeccionar un Tupilac. En un ritual lleno de solemnidad, mezcla con precisión cada componente, invocando con palabras que vibran en el eco del viento, la fuerza necesaria para que la criatura cobre vida. El resultado es un ser que, lejos de ser un mero objeto inanimado, adquiere una voluntad propia, una determinación que le permite actuar como instrumento de retribución, dirigiéndose implacable hacia aquel que había quebrantado las leyes tácitas de la convivencia. El proceso de creación del Tupilac se convierte en un acto cargado de simbolismo, en el que cada detalle cobra una importancia vital. El uso de huesos no es casual, pues simboliza la conexión con aquellos que han partido, la memoria de un linaje que se niega a desaparecer, y la piel, cuidadosamente seleccionada, representa la resistencia y la calidez en medio de un entorno helado. Todo ello se une en un rito en el que la palabra, la acción y el silencio se funden en una sinfonía ancestral, la cual envuelve a los presentes en una atmósfera de expectación y solemnidad. La criatura, al nacer de este acto casi sagrado, lleva consigo la impronta de cada elemento y cada emoción vertida en el proceso. Es un testimonio vivo de que la justicia puede ser invocada a través de medios tan sorprendentes como temibles. Una vez creada, la leyenda cuenta que el Tupilac se desplaza de manera silenciosa, moviéndose entre las sombras del paisaje ártico con una determinación implacable.
No hay escape para aquel que ha incurrido en la falta, pues la criatura, obediente a la voluntad del chamán que la convocó, se encamina hacia su objetivo con la precisión de un mensajero de la retribución. Su llegada no es anunciada por gritos ni estruendos, sino por un silencio que se espesa en el ambiente, una calma que precede al ineludible destino de quien se ve enfrentado a sus consecuencias. En estos momentos, el Tupilac se transforma en el símbolo mismo de la justicia, una presencia que sin vacilar encarna la respuesta de la naturaleza ante la alteración del equilibrio. Su acción, aunque puede parecer despiadada, obedece a un principio de reciprocidad que en el Ártico es tan antiguo como la misma Tierra. El relato del Tupilac se ha mantenido vivo a lo largo de los tiempos, no solo por el temor que inspira, sino también por la lección subyacente que ofrece. Cada acción, por insignificante que parezca, tiene el potencial de desencadenar una respuesta que trasciende la lógica ordinaria. En este sentido, la criatura se erige como una metáfora poderosa de la dualidad inherente a la existencia en un entorno extremo, donde la belleza y la brutalidad conviven en una danza constante. La leyenda invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el poder y sobre el delicado balance que se debe preservar para que la armonía no se vea perturbada. Así, el Tupilac se convierte en una advertencia viva, en un recordatorio de que el universo, con sus misteriosas fuerzas, siempre está atento a las acciones humanas, dispuesto a restaurar el orden a través de medios que en ocasiones resultan tan sorprendentes como inevitables. Durante generaciones, las historias del Tupilac han servido para inculcar un profundo sentido de respeto y cautela ante las fuerzas que operan más allá de lo visible. Se trata de una narrativa que, en lugar de limitarse a narrar hechos extraordinarios, invita a meditar sobre la interconexión entre el individuo y el cosmos. La criatura nacida de la conjunción de elementos naturales y de la intención deliberada representa la capacidad del ser humano para influir en su entorno, pero también la necesidad de reconocer que existen límites que no deben ser sobrepasados. En un mundo donde la venganza y la justicia se entrelazan en un mismo hilo, el Tupilac se presenta como el balanceador de una balanza que en ocasiones se inclina peligrosamente hacia el caos. La aurora boreal mística es un fenómeno que, según la leyenda, encarna la voz del universo y el eco de antiguas energías. La aurora boreal mística no es solo un despliegue de luces y colores, sino la manifestación de un espíritu ancestral que en cada parpadeo de sus destellos nos invita a descubrir la conexión íntima entre la Tierra y el cosmos. La historia cuenta que, en épocas remotas, cuando el mundo aún se encontraba en un estado de gestación y la esencia de la vida vibraba con intensidad en cada rincón, el cielo se llenó de una energía misteriosa procedente de las profundidades del universo. Fue en una noche particularmente oscura, cuando las sombras parecían reinar sin oposición, que los primeros vestigios de aquella magia comenzaron a asomarse. Unas sutiles luces verdes emergieron en el horizonte, transformándose gradualmente en un torrente de colores que danzaban con gracia y armonía. Según la leyenda, este fenómeno fue concebido como una ofrenda del universo, un recordatorio perenne de que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la esperanza y la belleza se hacen presentes para guiar a los corazones errantes. Se narra que la aurora boreal mística es, en realidad, el susurro silencioso del cosmos, un mensaje cifrado que se revela únicamente a aquellos que saben mirar con el alma abierta. Cada matiz, desde el verde esmeralda hasta los azules profundos y los violetas enigmáticos, es interpretado como un fragmento del lenguaje ancestral del universo, en el que la luz comunica secretos sobre el destino, la renovación y el ciclo incesante de la vida. Los primeros en percibir esta maravilla no eran simples observadores, eran seres que habían aprendido a sintonizar con la vibración de la naturaleza, capaces de interpretar en cada destello la lección de que la existencia es un continuo fluir de transformación. Imaginemos, por ejemplo, a un viajero solitario que, en busca de respuestas a las inquietudes de su espíritu, se aventura en las vastas y heladas llanuras del Ártico. En su camino, acompañado únicamente por el crujir del hielo bajo sus pasos y el murmullo distante del viento, llega a un lugar despejado donde el firmamento se despliega en toda su magnificencia. Al alzar la mirada, sus ojos se llenan de asombro al encontrarse con la aurora en todo su esplendor. Las luces se entrelazan en una danza serena y poderosa, creando un puente de colores que parece unir el presente con el pasado y el futuro. En ese instante, el viajero experimenta una comunión tan profunda con el universo que su existencia se ve impregnada de una nueva luz, como si la aurora le revelara que cada ser, por pequeño que parezca, es parte de un gran entramado de energía y propósito. La leyenda prosigue relatando que la aurora boreal mística posee el don de bendecir a aquellos que se encuentran en sintonía con su mensaje.
Quienes tienen la fortuna de presenciar su danza celestial no solo quedan maravillados por la belleza inigualable de los colores, sino que también sienten en su interior una renovación de fuerzas. Es como si cada rayo luminoso actuara como un bálsamo para el alma, disipando las sombras de la incertidumbre y llenando de esperanza los recodos más profundos del ser. Esta experiencia tan intensa y personal ha inspirado a muchos a buscar en la naturaleza la fuente de sabiduría y a comprender que en el cruce de lo efímero y lo eterno reside el verdadero significado de la existencia. Conforme la noche avanza, los colores de la aurora se intensifican y se transforman. El verde suave y reconfortante evoca la promesa de un nuevo amanecer, mientras que los azules profundos parecen contar historias de vastos océanos y de misterios inexplorados. Los matices de rojo y violeta, por su parte, sugieren la pasión y la fuerza vital que impulsa el ciclo de la vida. Es como si el cielo se hubiese convertido en un lienzo, en el que cada trazo luminoso narrara episodios de lucha, de amor y de la incesante búsqueda de equilibrio entre la luz y la oscuridad. Así, la aurora se revela no solo como un fenómeno natural, sino como un recordatorio constante de que en cada final se esconde la semilla de un nuevo comienzo. El espíritu del oso polar. La historia cuenta que en tiempos inmemoriales, cuando el universo parecía moverse al compás de ritmos ancestrales, el oso polar no era solo un animal, sino la manifestación de un espíritu ancestral encargado de velar por el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. El relato se inicia en un paisaje dominado por el azul del hielo y el resplandor pálido de la aurora, donde cada amanecer y cada crepúsculo eran celebraciones de la vida y del poder inmutable del entorno. Se dice que en esos días primigenios el oso polar era considerado el guardián de los secretos del Ártico. Su presencia imponente y serena irradiaba una energía tan poderosa que bastaba con sentir su aura para recordar a los habitantes la importancia de vivir en armonía con el frío, la nieve y el viento. Este espíritu, dotado de una mirada profunda y una determinación silenciosa, recorría los vastos territorios en busca de desequilibrios, interviniendo con firmeza para restaurar el orden natural cuando la codicia o el descuido amenazaban la frágil simbiosis entre el hombre y la tierra. La leyenda narra que en una ocasión una comunidad se vio sumida en el caos a causa de la ambición desmedida y el olvido de las antiguas leyes del respeto. Los recursos se explotaban sin mesura y la indiferencia por el entorno había quebrantado el sagrado pacto entre el hombre y la naturaleza. Fue en ese preciso momento cuando el espíritu del oso polar apareció, emergiendo de la penumbra del horizonte con una presencia que llenó de asombro y temor a todos los presentes. Con pasos lentos pero seguros, el gran oso se acercó a la aldea, y en cada uno de sus rugidos se escuchaba el eco de la justicia y la promesa de renovación. Su mirada penetrante y llena de melancolía parecía decir que el equilibrio había sido roto, y que solo a través del respeto y la sabiduría ancestral podría ser restaurado. Se cuenta que aquel encuentro marcó un antes y un después en la vida de la comunidad. Los habitantes, al percatarse de la magnificencia del espíritu que se manifestaba ante ellos, comprendieron que la supervivencia en un entorno tan extremo dependía de la capacidad de escuchar los silencios del Ártico y de aprender de sus señales. Durante días, el oso polar merodeó en los límites de la aldea, y en cada aparición su figura se hacía más nítida, como si quisiera transmitir un mensaje urgente. La naturaleza es un ente vivo y sagrado, y quien la ofende se enfrenta a la implacable respuesta de sus guardianes. Los ancianos, sabios por las vivencias y sin necesidad de recurrir a relatos trillados, explicaron a los más jóvenes que el espíritu no era una amenaza en sí, sino un llamado a la transformación. Era el recordatorio de que la arrogancia y la negligencia podían desatar fuerzas capaces de cambiar el curso de la existencia. A lo largo del relato se describe cómo el espíritu del oso polar adoptaba en ocasiones una apariencia casi etérea. Su pelaje, tan blanco como la nieve recién caída, brillaba bajo la luz tenue del invierno, y sus ojos, intensos y cargados de un conocimiento ancestral, parecían contener en su mirada la historia de incontables generaciones. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la calma del Ártico se hacía palpable y el cielo se llenaba de destellos luminosos, el espíritu se sentaba en silencio frente a la aldea, como meditando sobre los destinos de aquellos que habitaban aquel territorio. En esos momentos de recogimiento, el susurro del viento se transformaba en palabras casi imperceptibles, enseñanzas que instaban a la introspección y al respeto profundo por cada elemento que componía el vasto paisaje. El relato continúa relatando episodios en los que el espíritu se hacía presente para guiar a los más necesitados, para consolar a aquellos que, en su afán por avanzar sin medir las consecuencias, se habían perdido en un laberinto de decisiones equivocadas.
Se cuenta que en una ocasión, un joven intrépido, decidido a demostrar su valor, se adentró en el territorio prohibido de las capas de hielo, ignorando las advertencias y las señales del entorno. Fue entonces cuando, en medio de una tormenta inesperada, el espíritu del oso polar se le apareció. El encuentro, cargado de una intensidad casi sobrenatural, no fue motivo de castigo, sino de aprendizaje. En el crisol de aquella experiencia, el joven entendió que la verdadera valentía residía en la capacidad de escuchar y de aprender de las voces que emanan de la tierra y el hielo, y que solo a través del conocimiento y el respeto se podía forjar un futuro en armonía con el entorno. Asimismo, la leyenda enfatiza que el espíritu del oso polar no actúa únicamente como juez o como protector, sino también como guía. Su presencia invita a la reflexión y a la conexión íntima con el ciclo natural de la vida. Cada huella que deja sobre el manto nevado, cada rastro en la inmensidad del Ártico, es un recordatorio de que la existencia se teje a partir de pequeños gestos y de un equilibrio sutil entre el poder y la vulnerabilidad. En este sentido, el espíritu se convierte en símbolo de resiliencia y fortaleza, mostrando a aquellos que se sienten perdidos que, aun en medio de las dificultades, siempre hay una luz que orienta el camino hacia la renovación. El relato del espíritu del oso polar se transmite con una cadencia que recuerda la cadencia del viento en la tundra. No se trata de una historia llena de artificios, sino de una narración que se siente viva y que late con la fuerza del entorno. En cada palabra se respira la esencia del Ártico, y en cada pausa se percibe el eco de antiguas voces que insisten en la necesidad de cuidar y honrar la naturaleza. El espíritu, con su imponente figura y su sabiduría inagotable, se erige como un símbolo de la interconexión entre el hombre y el cosmos, recordándonos que cada acción tiene su consecuencia y que el equilibrio es una deuda sagrada que se renueva en cada ciclo de vida. Con el paso del tiempo, la leyenda del espíritu del oso polar se ha convertido en un legado que trasciende generaciones. Es una enseñanza que invita a la humildad y a la gratitud, a reconocer que en la inmensidad del Ártico el poder no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de escuchar el lenguaje silente de la tierra. El espíritu no solo es recordatorio de las consecuencias de los excesos, sino también una fuente de inspiración para aquellos que, enfrentando las adversidades, buscan reconstruir y renovar su camino. Su presencia se hace notar en cada crujido del hielo, en cada ráfaga de viento y en cada instante en que el horizonte se funde con la inmensidad del cielo. El guardián del hielo. Esta criatura mítica no es simplemente una figura de la imaginación, sino la personificación de la resistencia y la sabiduría ancestral, que vigila con atención cada fragmento de glacial inmensidad, recordándonos que en la aparente quietud del hielo se esconde una vitalidad que trasciende eras. Se dice que, cuando el mundo aún era joven y la tierra se cubría por primera vez de un manto blanco, surgió una energía primordial en el corazón del Ártico, un susurro gélido que se transformó en el guardián del hielo. De esa unión entre la esencia del agua congelada y el espíritu eterno de la tierra nació un ente majestuoso, cuyas facciones, esculpidas por la fuerza del invierno, reflejaban la memoria de tiempos inmemoriales. Con la solemnidad de un vigía inmutable, este ser adoptó una forma casi etérea, cuyos contornos parecían danzar a la luz de la aurora, y cuyo paso silencioso dejaba una estela de misterio en cada grieta del glaciar. El guardián del hielo se manifiesta en los momentos de cambio y en las horas en que la naturaleza vacila entre el orden y el caos. Su presencia es anunciada por el temblor sutil de la capa de hielo y por el murmullo del viento que recorre los fiordos helados. En ocasiones, cuando las fuerzas del universo parecen conspirar para alterar el frágil equilibrio, el guardián emerge como un recordatorio ineludible de la imperiosa necesidad de respetar la armonía natural. Su acción, a veces tan suave como el deslizamiento de un témpano, y otras, tan implacable como una tormenta polar, es el lenguaje silencioso con el que la tierra se comunica con quienes la habitan. Cada crujido, cada destello en la penumbra, es parte de un mensaje que nos insta a valorar y proteger el legado gélido del Ártico. Numerosos relatos han circulado a lo largo de las generaciones, narrando encuentros con este enigmático ser. Se cuenta, por ejemplo, la historia de un grupo de exploradores que, perdidos en la inmensidad del hielo, sintieron la presencia reconfortante de un ente cuya fuerza parecía detener la furia de la tormenta. En medio del caos, una figura imponente emergió de la bruma, guiándolos a un refugio seguro a través de sendas marcadas solo por el latido de la naturaleza. Aquella experiencia, narrada con asombro y reverencia, dejó en los corazones de los sobrevivientes la convicción de que el guardián del hielo no actúa por capricho, sino como el custodio de un orden sagrado, dispuesto a proteger a aquellos que se muestran humildes y respetuosos ante la grandeza del entorno.
pero no siempre su intervención se traduce en rescate o salvación. En otras ocasiones, el guardián se manifiesta para reprender a quienes, por desmedida ambición o irresponsabilidad, perturban la frágil simbiosis entre el hombre y la tierra. Cuando la codicia humana amenaza con romper el equilibrio, el hielo mismo parece responder. Las grietas se ensanchan, los témpanos se desploman y una fuerza invisible, encarnada en el guardián, se hace notar con una precisión que intimida y enseña. Así, su aparición es una lección viviente, un recordatorio de que cada acción tiene su consecuencia y que el desdén por la naturaleza puede desatar la furia de un protector ancestral que no olvida ni perdona. La figura del guardián del hielo trasciende el mero relato de hechos extraordinarios. Es, en esencia, una metáfora de la resiliencia y la continuidad. En la quietud del paisaje polar, cada fragmento de hielo narra una historia, y en cada crujido se percibe el eco de un tiempo en el que la tierra y el agua se unían en un eterno ciclo de nacimiento y renacimiento. Este ser, cuya existencia se funde con el destino de los glaciares, nos enseña a leer en la naturaleza un libro abierto, en el que cada signo y cada cambio son capítulos de una epopeya que se escribe día tras día en el lienzo inmutable del Ártico. La leyenda sostiene que el guardián del hielo no es un ente estático, sino una fuerza en constante movimiento, cuyo espíritu recorre las heladas llanuras en un vaivén que refleja la dualidad de la existencia. Por un lado, su aspecto sereno y majestuoso evoca la paz y la estabilidad de un mundo que, a pesar de los embates del tiempo, se niega a sucumbir. Por otro, la intensidad de su presencia es la advertencia de que la naturaleza, aunque bella y silenciosa, guarda en su interior un poder capaz de transformar la realidad. Esta dualidad que mezcla la calma y la tempestad se convierte en la esencia misma del mito y en una lección profunda sobre la interconexión entre la vida y los elementos que la conforman. En el transcurso de los años, los relatos del guardián del hielo se han entrelazado con la identidad de las comunidades del Ártico, convirtiéndose en parte de un legado que trasciende lo tangible. En noches de luna llena, cuando el firmamento se viste con la luz de las auroras y el silencio adquiere una dimensión casi sagrada, es común escuchar en el viento relatos de pasos firmes y de un aliento helado que recorre el paisaje. Esos murmullos son interpretados como la presencia del guardián, vigilante eterno que en el fondo protege el equilibrio de un mundo en constante cambio. Esta sabiduría ancestral, transmitida sin artificios y cargada de una honestidad casi mística, invita a cada oyente a conectarse con la tierra, a comprender que el hielo no es solo un elemento inerte, sino el testigo mudo de la historia y el guardián de memorias imperecederas. El mito del guardián del hielo adquiere además una dimensión de advertencia en un mundo que hoy enfrenta desafíos sin precedentes. En tiempos modernos, donde el cambio climático y la explotación irresponsable amenazan con alterar el delicado balance de los ecosistemas polares, la figura del guardián resuena con una urgencia renovada. Cada capa de hielo que se derrite, cada fractura en los antiguos glaciares, se convierte en un grito silente de protesta, un llamado a la acción para recordar que la armonía entre el hombre y la naturaleza es una alianza sagrada. Así, el guardián del hielo emerge no solo como un símbolo de lo ancestral, sino como la voz de un planeta que clama por respeto y cuidado, recordándonos que en cada latido del universo se encuentra la semilla de un futuro que depende de nuestra capacidad para vivir en sintonía con el entorno. El fantasma del fiordo. En las profundidades sombrías y misteriosas de los fiordos árticos, donde el agua se funde con la penumbra y las montañas parecen custodiar secretos olvidados, se esconde la leyenda del fantasma del fiordo. Un relato envuelto en brumas y ecos del pasado que ha perdurado a lo largo de los siglos como un testimonio de la unión entre lo tangible y lo etéreo, entre la naturaleza y el espíritu. Esta historia, contada en susurros y con la cadencia del viento helado, nos invita a adentrarnos en un mundo donde la belleza del paisaje convive con el enigma de una presencia que desafía el tiempo. La leyenda narra que, en una época en la que los fiordos eran territorios apenas explorados por los hombres, un suceso trágico marcó el devenir de una comunidad que vivía a la orilla de estas aguas profundas. Se dice que durante un crudo invierno, una violenta tormenta se desató sin previo aviso, sumergiendo al pueblo en el caos y la desesperación. Aquella noche, en medio del aullido del viento y del estruendo de las olas, una joven de gran belleza y bondad fue arrastrada por la furia de la tormenta. Su partida, repentina y desgarradora, dejó una herida en el alma colectiva de la comunidad, una herida que, según cuentan, se transformó en un espíritu errante. Desde aquella fatídica noche, en las aguas oscuras del fiordo comenzó a difundirse la presencia del fantasma, un ente etéreo que aparece cuando la luna se oculta tras un velo de nubes y el silencio se adueña del paisaje.
Se dice que su figura se desliza suavemente sobre la superficie del agua, con movimientos lentos y cadenciosos, como si cada gesto fuera un eco del dolor y la pérdida. La apariencia del fantasma, vagamente humana y al mismo tiempo inmaterial, se percibe en un resplandor pálido y casi espectral. Sus ojos, hundidos en una mirada triste y profunda, parecen reflejar las lágrimas del fiordo, y su silueta se confunde con la niebla, dejando entrever la fragilidad de una existencia suspendida entre la vida y la muerte. Según la tradición, el fantasma del fiordo no es simplemente un espectro destinado a infundir temor, sino un recordatorio perenne de la vulnerabilidad de la vida y de la conexión inquebrantable que une a la comunidad con la naturaleza. Cada vez que su figura se manifiesta, es como si el fiordo mismo lamentara la pérdida, evocando un lamento que resuena entre los acantilados y que se extiende por la inmensidad del agua. Las leyendas relatan que aquellos que han tenido el infortunio o la fortuna de encontrarse cara a cara con el espectro han sentido una mezcla de pavor y compasión, percibiendo en ese encuentro una invitación a recordar la fragilidad de los lazos humanos y la importancia de honrar la memoria de quienes han partido. Imaginemos, por ejemplo, a un pescador solitario que, al amanecer, se aventura en el fiordo en busca de sustento. Con cada remo y con el frío que cala hasta los huesos, el hombre recorre las aguas en un ritual casi sagrado, consciente de que cada jornada es una lucha contra la fuerza incontrolable de la naturaleza. En una de esas mañanas brumosas, mientras la neblina se cierra como un manto sobre el paisaje, el pescador divisó una figura que parecía emerger de las profundidades del recuerdo. Sin pronunciar palabra, el alma del fiordo se le apareció, un ser de apariencia delicada y triste, que se desvanecía y reaparecía entre las olas. El pescador, temblando no solo por el frío, sino también por la intensidad del momento, sintió en su interior un llamado a la reflexión. Comprendió que aquella presencia no era un castigo, sino un lamento silencioso que invitaba a valorar la vida y a recordar a los que se han perdido en la vorágine del destino. Con el paso de los años, la historia del fantasma del fiordo se fue transformando en una leyenda repleta de matices, que mezclaba lo sobrenatural con la poesía del paisaje. Los habitantes de las aldeas costeras comenzaron a narrar episodios en los que el espectro aparecía en momentos de gran conmoción o en tiempos de cambio. Su manifestación era interpretada como una señal de que el equilibrio del mundo estaba en juego y que la memoria de lo perdido debía ser honrada para restaurar la armonía entre el hombre y la naturaleza. Durante las noches largas del invierno, cuando el fiordo se viste de silencio y las sombras se alargan en un abrazo inquietante, se comenta que el fantasma recorre los bordes del agua, dejando tras de sí un rastro de nostalgia y de una belleza sombría que invita a la introspección. El misterio que envuelve al fantasma del fiordo se acrecienta por la incertidumbre sobre su origen. Algunos relatos sostienen que la aparición del espectro es el resultado de una unión inacabada entre el amor y la tragedia. Otros que se trata de un espíritu errante, atrapado entre dos mundos, que busca en la inmensidad del fiordo la redención y la paz que le fueron negadas en vida. Sea cual sea la causa, la leyenda se mantiene como un testimonio de la capacidad del Ártico para inspirar emociones profundas y para recordarnos que en cada rincón de la naturaleza se esconde una historia cargada de pasión, dolor y esperanza. La mujer de hielo. Esta figura, nacida de un destino trágico, encarna el espíritu de una mujer que, tras sufrir una pérdida desgarradora, se transformó en una entidad etérea, condenada a vagar entre los glaciares, dejando tras de sí una estela de frío y belleza inhumana. Se cuenta que, en épocas remotas, cuando los inviernos eran más rigurosos y la luz apenas se asomaba entre densas cortinas de nieve, vivía en un pequeño poblado costero una mujer de mirada intensa y corazón sensible. Su nombre se ha perdido en el eco del tiempo, pero la historia de su existencia se conserva en los susurros del viento polar. Amada y admirada por su dulzura, ella era el faro de esperanza en una comunidad donde la lucha diaria contra la crudeza del ambiente exigía coraje y unión. Sin embargo, el destino tenía reservado para ella un sendero marcado por la tragedia. Una noche, cuando la aurora apenas comenzaba a pintar de luces tímidas el horizonte, la vida de la mujer se vio sacudida por una tragedia ineludible. Un naufragio, producto de una tormenta despiadada que asolaba la costa, se llevó consigo a su amado, dejándola sumida en una desesperación que ni el calor del fuego podía mitigar. Con el corazón hecho pedazos y el alma sumida en un dolor insoportable, ella se retiró a las profundidades del bosque helado, buscando refugio en la soledad de la nieve y el hielo. Fue en ese exilio voluntario, en el silencio glacial de la noche polar, donde se gestó la transformación que la convertiría en la mítica mujer de hielo. En el transcurso de interminables noches, mientras las estrellas se perdían en la inmensidad del cielo ártico,
El dolor se transmutó en una especie de poder ancestral. La tristeza y la furia de la pérdida se fundieron con la implacable frialdad del ambiente, dando origen a una metamorfosis casi sobrenatural. La piel de la mujer comenzó a adquirir la pálida transparencia del hielo, y su cabello, una vez lleno de vida, se tornó en hebras que brillaban como cristales en la luz de la aurora. Su corazón, antes latiente de emociones, se volvió un receptáculo de la gélida quietud, y sus ojos, ahora profundos y enigmáticos, reflejaban la inmensidad de un océano congelado. Así nació la mujer de hielo, un ser atrapado entre la memoria de un amor perdido y la eternidad del invierno. La leyenda narra que desde aquella transformación, ella recorrió los vastos y solitarios campos helados, emergiendo en noches de luna y desapareciendo entre las sombras del crepúsculo. No se le veía como una amenaza, sino como un espectro silencioso que encarnaba la tristeza y la belleza de un amor que se extinguió en la vorágine del destino. Sus pasos, tan silenciosos como el caer de la nieve, parecían resonar en la inmensidad del hielo, dejando a su paso una estela de luces parpadeantes, como si la propia naturaleza llorara la pérdida de un ser que alguna vez fue humana. Aquellos que se aventuraban cerca de las costas o en los senderos solitarios del Ártico contaban haber visto una figura femenina vagando con una gracia inexplicable. Su silueta, delineada contra el resplandor azul de la noche polar, te movía con una elegancia casi etérea, como si cada paso estuviera coreografiado por la melancolía de un destino ineludible. Los relatos describen que al encontrarla, uno no podía evitar sentirse abrumado por una mezcla de temor y compasión. Sus ojos parecían transmitir la soledad de siglos, y, en cada gesto, se vislumbraba la profunda herida de un corazón que aún anhelaba lo que había perdido. La mujer de hielo se convirtió con el pasar del tiempo en un símbolo poderoso de la fragilidad y la fortaleza. Su existencia, marcada por la tragedia, sirvió de recordatorio para la comunidad de la impermanencia de la vida y de la necesidad de atesorar cada instante, pues en la vastedad del Ártico, donde cada respiro es un regalo y cada amanecer una victoria sobre el frío, el amor y la pérdida se entrelazan en una danza eterna. Quienes se encontraban en medio de la soledad polar sentían que al ver su figura, era como si el pasado y el presente se unieran en un solo instante, en el que la melancolía se transformaba en una fuerza capaz de iluminar incluso la noche más oscura. A lo largo de los años, la historia de la mujer de hielo se ha nutrido de múltiples matices, y cada narración añade un nuevo destello a su enigmática figura. Algunos relatos sugieren que su aparición anuncia la llegada de un invierno particularmente riguroso, como si su presencia fuera el presagio de que la naturaleza estaba a punto de renovar su inquebrantable ciclo. Otros, en cambio, interpretan su figura como un recordatorio de que, a pesar de las inclemencias y las pérdidas, siempre queda una chispa de esperanza, un fragmento de luz en medio de la más densa oscuridad. Se cuenta, por ejemplo, la historia de un joven navegante que, al perderse en la inmensidad del hielo durante una tormenta inusitada, vio en el horizonte la silueta luminosa de una mujer. Con el corazón en vilo siguió aquella estela helada, y en el instante en que sus ojos se encontraron, sintió una calma que disipó el pánico y lo envolvió en un abrazo gélido pero reconfortante. No era el destino final, sino una pausa en el viaje, un recordatorio de que incluso en la adversidad, la belleza y el consuelo podían hallarse en los lugares más insospechados. La presencia de la mujer de hielo ha sido interpretada como una metáfora de la transformación interior. Su historia, tan cargada de simbolismo, invita a quien la escucha a reflexionar sobre la capacidad del ser humano para renacer a partir del dolor. El hielo, que inicialmente parecía ser el opresor y el verdugo, se convirtió en el lienzo donde se plasmó una nueva forma de existencia, una que, aunque fría en apariencia, estaba impregnada de la intensidad de emociones vividas y de la esperanza de un mañana diferente. Así, la leyenda se erige como una lección atemporal. El sufrimiento puede dar paso a una transformación profunda, y en la adversidad se forja la verdadera esencia del ser. En el rumor de las noches árticas, cuando el silencio se extiende como un manto sobre la tierra, algunos afirman haber escuchado el tenue eco de un canto melancólico, un lamento que parecía emanar de las profundidades del hielo mismo. Era como si la mujer de hielo, en su interminable peregrinación, buscara consuelo en la música del viento, dejando entrever que, pese a la tragedia, su espíritu aún era capaz de encontrar belleza en la resonancia del universo. Este eco suave y persistente se convirtió en un símbolo de la perdurabilidad del alma y en un recordatorio de que, en el balance entre lo efímero y lo eterno, siempre hay espacio para la redención. La travesía del sol de medianoche. En esta tierra donde el invierno y el verano se entrelazan en un ciclo perpetuo, el sol no se oculta tras la cortina de la noche.
sino que continúa su incesante viaje, iluminando incluso la oscuridad más profunda. Según la leyenda, esta travesía es mucho más que un fenómeno astronómico. Es un camino sagrado cargado de simbolismo que invita a quienes lo presencian a adentrarse en el alma del universo y a descubrir los secretos que resguardan la vida y la renovación. La historia narra que en tiempos antiguos, cuando el mundo aún estaba en proceso de encontrarse a sí mismo, el Sol se rebeló contra la inercia de los ciclos habituales y emprendió un viaje audaz a través de la medianoche. Se dice que en esa época el Sol era un mensajero errante, portador de promesas y renacimientos, que atravesaba el cielo sin detenerse, marcando el comienzo de una era en la que la luz se volvía tan eterna como la voluntad de la Tierra. Los habitantes del Ártico, testigos de este prodigioso fenómeno, comprendieron que la travesía del Sol de medianoche era la manifestación viva de la fuerza interior del cosmos. Cada rayo, cada destello, era un recordatorio de que en medio del frío y la penumbra, la esperanza se encendía con la determinación de transformar el destino. Imaginemos por un instante a un viajero solitario que, en busca de respuestas a las inquietudes de su alma, se aventura a recorrer las vastas planicies heladas. Con cada paso sobre la nieve inmaculada, el hombre siente la inercia del tiempo disiparse, como si el mismo universo le hablara en un susurro imperceptible. Durante una noche en que el firmamento parecía no tener límites, el viajero observó cómo el sol se elevaba, desafiando las sombras, para continuar su travesía a lo largo de la medianoche. En ese momento el resplandor celestial se volvió un faro que iluminaba no solo la tierra, sino también los recovecos más profundos del corazón humano, revelando que incluso en la oscuridad perpetua se esconde la semilla del amanecer. La leyenda relata que este viaje del sol es, en esencia, un ciclo de renacimiento y reconciliación. Se cuenta que en el trayecto que atraviesa la medianoche, el sol recorre senderos invisibles, donde cada rayo de luz acaricia la tierra y despierta la magia oculta en los elementos. Los relatos populares hablan de antiguos rituales en los que los chamanes, conectados con los misterios del universo, invocaban la fuerza del sol para renovar los lazos sagrados entre el hombre y la naturaleza. En esas ceremonias, el resplandor del sol de medianoche se percibía como una bendición, una señal de que el ciclo de la vida se renovaba en un perpetuo flujo de luz y sombra. La travesía, por tanto, simboliza la transformación interna que ocurre cuando se acepta la dualidad de la existencia, la fusión de lo efímero con lo eterno. En las noches en que el sol parece desafiar el orden natural, la atmósfera se impregna de una energía casi mística. Los colores del crepúsculo se funden en tonalidades doradas y rosadas, mientras la brisa helada lleva consigo ecos de antiguas leyendas. La gente del Ártico, al presenciar este espectáculo, se detiene en un instante de profunda reflexión. No es raro escuchar relatos en los que los ancianos, con voz pausada y mirada serena, describen cómo el sol en su travesía es capaz de sanar viejas heridas y de devolver la armonía a aquellos corazones que habían perdido la fe. En este contexto, la travesía del sol se convierte en una metáfora del poder, de la resiliencia y de la capacidad del espíritu humano para renacer, incluso en los momentos más adversos. La narrativa del sol de medianoche también destaca el contraste entre la eterna luminosidad y la sombra pasajera. Se dice que mientras la noche se despliega en su manto profundo, el sol recorre un camino silencioso y solitario, dejando tras de sí un rastro de luz que guía a los que se han extraviado en la penumbra. Este viaje no es lineal, sino una danza sutil entre lo visible y lo invisible, en la que cada parpadeo de luz revela una nueva faceta de la existencia. Para aquellos que han tenido la fortuna de ser testigos de este fenómeno, el sol se transforma en un símbolo de promesa, una invitación a dejar atrás el dolor del pasado y a abrazar la posibilidad de un futuro lleno de renacimiento y de esperanza. Así, la travesía del sol de medianoche se erige como un recordatorio de que, en el ciclo interminable de la vida, cada final es el preludio de un nuevo comienzo. El relato nos lleva a imaginar escenas cargadas de emotividad y belleza. Visualicemos un pequeño poblado a orillas del hielo, donde la rutina diaria se detiene al contemplar el milagro del sol que se desplaza sin cesar a través de la oscuridad. Los rostros se iluminan con la tenue luz del sol, y en los ojos se refleja el asombro y la gratitud de una comunidad que ha aprendido a venerar los ciclos de la naturaleza. En este ambiente de recogimiento y maravilla, cada suspiro, cada palabra, se convierte en parte de una sinfonía natural, en la que la travesía del sol no solo es un fenómeno visual, sino una experiencia que llena el alma de una paz inefable. La luz que nunca se extingue parece abrazar a los habitantes, recordándoles que la fuerza vital del universo es capaz de transformar incluso los momentos más oscuros en una celebración de la vida. El misterio del hielo eterno. En el confín del mundo,
Donde la tierra se rinde ante la inmensidad del frío y el tiempo parece haberse detenido, se esconde un enigma que ha fascinado a quienes han osado aventurarse en su territorio. El misterio del hielo eterno. No se trata de un simple manto de agua congelada, sino de un vasto y silencioso archivo de memorias antiguas, un testimonio palpable de eras pasadas que aún en la quietud del invierno perpetuo palpita con la energía de secretos olvidados. La historia comienza en un lugar remoto, donde el horizonte se diluye en un mar de blancura y el viento, con su murmullo incesante, arrastra consigo fragmentos de relatos que se han transmitido de generación en generación. Se dice que en un tiempo en que la naturaleza aún dictaba las leyes del universo sin mediar la mano del hombre, surgió una región en la que el hielo nunca se derretía. Un reino helado, donde cada grieta y cada veta parecía contar la historia de un pasado remoto, donde la tierra misma se volvía cómplice de un secreto que desafiaba la comprensión. En esas tierras, la superficie del hielo se presentaba como un lienzo en constante transformación. A la luz del sol, sus matices variaban desde el azul profundo hasta el casi transparente, y a la sombra de la noche, brillaba con destellos casi etéreos, como si en su interior se condensara la esencia de una vida ancestral. Muchos aventureros y estudiosos, movidos por la curiosidad y por el deseo de descifrar el lenguaje silente de la naturaleza, se adentraron en aquel territorio en busca de respuestas. Caminaban por llanuras interminables de nieve, donde el crujir del hielo bajo sus pies era el único compás que marcaba el ritmo de su travesía, y cada paso parecía acercarlos un poco más a comprender el enigma de lo eterno. Durante esos viajes se descubrieron formaciones peculiares, enormes bloques que, a pesar del paso de los años, conservaban su integridad con una solidez casi inexplicable. Surcos y vetas que, dispuestos en patrones complejos, evocaban símbolos primigenios, mensajes cifrados en el lenguaje de la tierra. Algunos decían que el hielo, en su inmovilidad, era el guardián de la memoria del planeta, capaz de retener las huellas de antiguos eventos, de cataclismos y celebraciones que se perdieron en el olvido, y que en su quietud ofrecía a quienes supieran interpretarlo una ventana hacia realidades que trascienden lo visible. Uno de los relatos más conmovedores cuenta la experiencia de un solitario explorador, cuyo espíritu inquieto lo llevó a adentrarse en el corazón de este reino inalterable. Durante días caminó entre ventiscas y tormentas de nieve, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, hasta que en medio de una noche en la que la aurora apenas lograba abrir paso entre las nubes, se encontró frente a un espectáculo que desafió toda lógica. El hielo comenzó a emitir un suave resplandor, como si en su interior se encendiera una luz vital, capaz de transformar la oscuridad en un océano de destellos. Con el corazón palpitante y los ojos llenos de asombro, el explorador comprendió que estaba frente a algo que iba más allá de la mera acumulación de agua congelada. Era como si el hielo, en su estado eterno, se comunicara a través de un lenguaje silente, una melodía compuesta de luces y sombras, que invitaba a adentrarse en el misterio de la existencia misma. A medida que se extendía la narración, se fue tejiendo la idea de que aquel hielo inmóvil no era estático, sino que guardaba en su esencia la capacidad de transformar el paso del tiempo. Algunos relatos describen cómo, en ciertos momentos, el hielo parecía latir al compás del universo, emitiendo vibraciones que resonaban en la vastedad de la tundra, conectando a todo ser viviente con un flujo incesante de energía ancestral. Este fenómeno, inexplicable para la mente humana, sugería que en la aparente inmovilidad del hielo se escondía la fuerza de un ciclo eterno. La creación, la destrucción y el renacimiento se fundían en una danza sutil, en la que cada partícula congelada era tanto un remanente del pasado como una promesa para el futuro. La presencia del hielo eterno también despertaba profundas reflexiones en aquellos que lo contemplaban. Para muchos se convertía en un símbolo de la resiliencia de la naturaleza, en una metáfora de la capacidad de la vida para perdurar a pesar de las adversidades. El hielo, con su pureza y frialdad, recordaba a los seres humanos que, en medio de la vorágine del cambio y de las incertidumbres del tiempo, existen elementos que trascienden lo efímero y se convierten en testigos silentes de la eternidad. Así, el hielo eterno era visto como un santuario natural, un lugar en el que las heridas del pasado podían sanar y en el que la esperanza se renovaba en cada rayo de luz que atravesaba la cortina de la aurora. No faltan quienes, a la orilla de estos glaciares milenarios, se detengan a meditar, a escuchar ese murmullo que el viento arrastra, intentando descifrar el relato que el hielo les susurra. Algunos aseguran haber observado cómo, en noches de calma casi sobrenatural, las superficies heladas se iluminan de forma inesperada, proyectando sombras y formas que se asemejan a figuras humanas, como si el hielo se convirtiera en un espejo de las almas que lo han contemplado.
Esta imagen, tan desconcertante como sublime, invita a la introspección y a reconocer que, en la inmensidad del universo, cada ser, cada historia, deja una huella indeleble que perdura a lo largo de los siglos. En el transitar de la leyenda se plantea también la posibilidad de que el hielo eterno no sea simplemente una construcción de la naturaleza, sino un ente vivo, una entidad que interactúa de forma sutil con el entorno. Se narra que en momentos de equilibrio perfecto, cuando la armonía entre los elementos se manifiesta en su máxima expresión, el hielo parece moverse levemente, como si respirara y latiera al compás de un corazón cósmico. Esta visión, que desafía la lógica y evoca una sensación de asombro reverente, impulsa a quienes lo presencian a cuestionar la separación que tradicionalmente se establece entre lo inanimado y lo vivo, recordándoles que la naturaleza en su complejidad es un todo interconectado en el que cada parte, por pequeña que parezca, es vital para la continuidad del universo. La leyenda del hielo eterno, por tanto, se transforma en un canto a la maravilla y a la capacidad de la existencia para guardar secretos en lugares insospechados. Es una invitación a mirar más allá de lo visible, a dejarse envolver por el misterio que subyace en cada rincón de la tierra, y a comprender que a pesar de la aparente rigidez del tiempo, la vida siempre encuentra la manera de renacer en formas inesperadas. A lo largo de este recorrido hemos descubierto leyendas que nos conectan con la sabiduría y la resiliencia de un entorno tan imponente como inspirador. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo y a apreciar la fuerza vital de la naturaleza. Espero que estas leyendas hayan despertado en ustedes la fascinación por un universo de tradición y misticismo. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.